Hola chicos, bienvenidos al canal Tutorías Medicina Interna. Yo soy María Alejandra Arteaga Castaño, residente de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Recuerden, si desean apoyarnos, suscribirse y darle like a los videos. Recuerden también seguir las páginas Tutorías Medicina Interna, Urgencias UDA 911 y para los gamers SMonk. Bueno, el día de hoy queríamos hablar entonces de manejo del dolor agudo en urgencias. Vamos a hacer una pequeña introducción de por qué este es un importante motivo de consulta, cómo hacemos uso inadecuado de todos los medicamentos que tenemos disponibles, cómo vamos a hacer la evaluación y enfoque de los pacientes que ingresan a urgencias por dolor, el dolor agudo versus crónico, algo de la severidad, manejo multimodal y unas conclusiones. Va a ser una presentación corta, pero intentemos pues como captar los puntos principales. Una de las cosas principales a tener en cuenta acá es que el dolor está acompañando hasta el 70% de los motivos de consulta de los pacientes a urgencias, y un tercio de los pacientes tienen dolor severo, y de esos el 60% reciben un manejo inadecuado o subóptimo. Pues fundamental, ¿cierto? Hay muchos orígenes del dolor, entonces está el paciente con dolor abdominal, el paciente que ingresa con cefalea, dolor lumbar, que el manejo podría cambiar, pero sin embargo todos requieren un manejo en el servicio de urgencias. Y hay otro aspecto que es fundamental también, y es que existe ese uso inadecuado de pronto de analgésicos, en los cuales duplicamos mecanismos de acción sin lograr un mayor efecto, pero sí con más eventos adversos. Logramos además interacciones o damos dosis incorrectas de los medicamentos y por eso no tratamos adecuadamente el dolor de los pacientes. Y acá entender que el dolor es una urgencia, voy a coger por acá el punterito, el dolor es una urgencia definitivamente, entonces es fundamental el tratamiento adecuado de estos pacientes en estos servicios. Entonces tenemos que hay 5 clases de dolor en el paciente que va a consultar y tiene esa característica. Está el paciente con dolor agudo, dolor crónico, dolor recurrente, dolor crónico maligno, dolor crónico no maligno, en los cuales diferenciamos principalmente es que el agudo está asociado a una fisiopatología que actualmente le genera el dolor, es decir, tengo una apendicitis, entonces tengo una causa aguda de mi dolor. Dolor crónico sería que, por ejemplo, le operan la apendicitis, pero queda con adherencias, ¿cierto? Y esas adherencias le generan un dolor que ya es crónico y es más difícil de manejar. No vamos a tratar en esta presentación. Dolor recurrente, que es el paciente que tiene múltiples episodios de dolor, y dolor crónico asociado a patologías malignas o no asociado a patologías malignas. Entonces, cuando hablamos del paciente que tiene dolor, es muy importante tener estos factores. Eso me parece súper útil, que están Rosens de medicina de emergencias, en el cual nos ponen pues, diagrama, por decirlo así, como de preguntas, quejas, respuestas, sugerencias, trámites, como para recordar. La P, entonces usted dice, bueno, ¿qué le provoca a mi paciente el dolor? ¿Y qué le palia el dolor? ¿Qué le mejora el dolor? Venga, ¿y cuál es esa cualidad que tiene ese dolor? Describa ese dolor con sus propias palabras. Ah, bueno, y ese dolor se le va hacia alguna parte. Ese dolor usted siente que se mueve, se le irradia a algún lugar, sigue algún patrón. ¿Cuál es la severidad de ese dolor? Con la severidad tenemos múltiples escalas y la evaluamos dependiendo del paciente que tenemos enfrente. Y el tiempo, que también es fundamental, cómo varía el dolor con el tiempo, si es peor en la mañana, en la noche, con una posición u otra, o que modifica ese dolor. Con la severidad tenemos múltiples escalas, las más conocidas pues son la de 0 a 10, pero ustedes han visto que uno les pregunta a los pacientes y a veces del mismo dolor no logran adecuadamente dar un valor exacto pues o apropiado según el dolor que tienen. Entonces uno puede utilizar escalas visual análoga con múltiples mecanismos. Entre ellos está por ejemplo esta que es con caritas. Se le dice al paciente cómo se siente en este momento del dolor y ellos lo asocian según el dolor que tienen, y tal vez es mucho más sencillo. También en niños obviamente utilizar esta escala es muchísimo más útil para lograr una adecuada pues graduación de ese dolor. Hay otras escalas que podemos utilizar
por ejemplo, en niños o en adultos o en ancianos, y es que usted evalúe la expresión facial del paciente, las piernas, actividad de llanto, capacidad de consuelo. Esta escala se llama FLAC, y de 0 a 10 también. Usted va sumando 9 a 10 máximo dolor imaginable. Esta es muy útil, por ejemplo, en niños o en adultos, porque usted solamente evaluando a su paciente desde que ingresó a su servicio, usted puede evaluar las características de ese dolor y la intensidad del dolor, y por lo tanto, cuándo va a actuar usted y qué va a hacer de manera urgente. Y está esta otra que es muy útil en el paciente que está, por ejemplo, en ventilación mecánica, muy útil, por ejemplo, en pandemia, y es que usted puede ver también la expresión facial de su paciente, movimientos del cuerpo, si tiene tensión muscular y la adaptación al ventilador. Y eso también me va a dar un puntaje con el cual yo voy a definir si mi paciente, que yo no puedo tener una comunicación verbal con él, tiene alguna clase de dolor. Entonces siempre tenemos que hablar grado de dolor esperado, cuánto dura ese dolor, qué analgésicos se han usado antes de que ingresó el paciente o qué analgésicos se podrían utilizar en el futuro. Hay que evaluar que el paciente tiene unas expectativas, entonces, ¿cuál es la expectativa suya de manejo del dolor, específicamente en pacientes oncológicos fundamental? Y hay factores de pacientes que van a modificar también toda esta situación y que es muy importante evaluar. Con el tratamiento hay que recordar que tenemos métodos no farmacológicos, métodos farmacológicos y métodos multimodales. Cuando hablamos de analgesia multimodal, no solo nos referimos a que vamos a dar un AINE, por ejemplo, y un opioide, por decirlo así, sino que además tratamos, por ejemplo, factores psicológicos que están contribuyendo a que ese dolor empeore. Hay métodos no farmacológicos que pueden ser hasta más útiles que el mismo método farmacológico, porque, por ejemplo, un paciente necesita ser escuchado, porque un paciente está pasando por una situación difícil y la manifiesta con alguna clase de dolor, y es fundamental abordar también este aspecto. Entonces tenemos que en el manejo multimodal podemos utilizar muchas estrategias, tenemos inclusive todas estrategias de medicina oriental, y para la modulación del dolor entonces ya vamos a evaluar, bueno, vamos a necesitar anestesia local, bloqueos, AINES, opioides, pregabalina, gabapentina, benzodiazepinas, antipsicóticos, sedantes, o alguna otra estrategia para mejorar el dolor de mi paciente, o inclusive la terapia cognitiva y los IECAS podrían ser considerados en esta parte, también ketamina y demás, según lo que usted considere de su paciente. Entonces vamos a ver que tenemos tres como escalas del dolor según el paciente que yo tenga enfrente. Entonces yo evalué una escala y yo dije, listo, mi paciente tiene dolor leve, moderado o severo. Entonces según el dolor que tiene mi paciente y según el origen del dolor que tiene mi paciente, yo voy a definir si voy a dar AINES, no opioides, además con ayudantes, por ejemplo, o si voy a dar ayudantes, no opioides y otros, ¿qué voy a hacer con mi paciente? Entonces con los no opioides tenemos el acetaminofén, salicilatos y AINES. Con el acetaminofén sabemos que activa las vías inhibitorias serotoninérgicas descendentes en el sistema nervioso central e inhibe la prostaglandina endoperóxido H2 sintasa. Genera un efecto además antipirético y viene muchas veces en combinaciones con cafeína, codeína, tramadol, naproxeno. Es un medicamento muy seguro. Tenemos una presentación en adultos de 500 miligramos y en niños hay jarabes diversos, pero el más frecuente es 150 miligramos en 5 mililitros. Siempre muy pendientes de que le mandamos a nuestros niños porque pueden venir presentaciones diferentes y dar una subdosificación o sobredosificación a pesar de que tiene un amplio rango terapéutico. Entonces la dosis en adultos va a ser de 500 a 1 gramo cada 4 a 6 horas, 500 miligramos a 1 gramo cada 4 a 6 horas, y en niños 10 a 15 miligramos kilodosis cada 6 horas. La dosis tóxica es de 4 gramos por día en adultos, 2 gramos por día en niños. El acetaminofén lo podemos usar con casi todo, combinarlo con opioides, combinarlo con AINES, y puede ser un coadyuvante muy útil en casi cualquier clase de dolor. Tenemos los AINES, que los AINES entonces van a actuar en la COX-1 y COX-2, o algunos específicamente en alguna, como los COX-IB,
que actúan en la COX-2. Y los AINES tienen también un muy buen efecto analgésico, pero no para largo plazo. ¿Por qué? Porque tienen unos eventos adversos importantes, entre ellos gástricos, renales, cardíacos y a nivel del sistema nervioso central. Ellos pueden generar dispepsia, úlceras gástricas duodenal, hemorragia tracto digestivo, perforación de úlceras, conocidas o no, lesión renal, nefritis, necrosis papilar, hipercalemia, puede descompensar una falla cardíaca o generar angina, puede generar cefalea, meningitis aséptica u ototoxicidad. Pero esto no es que sea en todos los pacientes, es específicamente en los que lo usamos por un tiempo prolongado de forma inadecuada o una dosis alta, o pacientes que, por ejemplo, tienen una predisposición, por ejemplo, los ancianos, los pacientes hipovolémicos, que tengan previamente una alteración de la función renal, embarazo en tercer trimestre, pacientes consumidores de etanol o con enfermedad hepática subyacente pueden tener más eventos adversos asociados a AINES. Entonces, precaución en estos pacientes. Vemos entonces que el riesgo de tener efectos gastrointestinales con AINES es diferente según el AINE que usted utilice, siendo por ejemplo con ketorolaco muy alto. Y si usted añade, por ejemplo, un inhibidor de bomba de protones o ibuprofeno, por acá vemos el ibuprofeno, puede disminuir el riesgo de estos efectos gastrointestinales, pero recordar que ese inhibidor de bomba de protones no debería ser algo sistemático, sino que yo debo seleccionar a qué paciente le va a mandar un AINE y requiere de pronto un inhibidor de bomba de protones. Recordar entonces que tenemos el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Los más comunes son estos dos, el diclofenaco, y por acá tenemos estos también, aunque no son tan utilizados. La dosis de ibuprofeno 400 cada 6 horas, naproxeno 250 a 500 cada 6 a 8 horas, y podemos dar una dosis inicial de carga y posteriormente continuar con estas dosis que les estoy comentando. El meloxicam también es muy utilizado, 7.5 a 15 miligramos día, teniendo pues precaución en qué paciente voy a elegir utilizarlo y no utilizarlo por muchísimos días. Tenemos también estos otros medicamentos, la nimesulida por ejemplo, pero recordar que no deberíamos pasar 5 a 10 días, ojalá 5 días, de uso de AINES. Con los opioides es muy importante tenerlos en cuenta. A veces hay personas que los tenemos como relegados, no voy a usar opioides, en cambio hay personas que opioides para todo el mundo. Entonces, evaluar qué paciente se beneficia de un opioide y qué paciente no va a tener efectos adversos con los opioides. Tenemos que los efectos adversos pues, principales son depresión respiratoria con opioides pues, a muy altas dosis, especialmente opioides de alta potencia. Puede generar dependencia física, adicción, tolerancia, constipación, náuseas, emesis, hipotensión, somnolencia, delirium, disminución del umbral convulsivo, especialmente con tramadol. Son medicamentos muy buenos, pero también hay que utilizarlos con precaución. Recordar que también tiene unas dosis entre ellos que son pues equiparables, en las cuales usted podría modificar según la dosis que usted considera que necesita su paciente. El tramadol es 10 veces menos potente que la morfina, por ejemplo, pero el fentanil es 75 a 100 veces más potente que la morfina, entonces considerar qué paciente se va a beneficiar de cuál opioide. Por otro lado, tenemos que, por ejemplo, la morfina es un medicamento muy útil en el servicio de urgencias para dolores severos, pero hay que utilizarlo pues con mucha precaución. Los esquemas que recomiendan de morfina son esquemas más bien como basados en la experiencia, pero uno en adultos podría considerar iniciar 2 a 3 miligramos según el dolor del paciente e ir titulando. La idea es que el paciente debe disminuir en la escala visual análoga del dolor hasta menos de 4 y usted va evaluando la dosis que su paciente requirió en total para el control del dolor. El rescate debería ser al 5 al 20% de la dosis total que utilizó en el día o 50% de la dosis por horario que usted dejó de su paciente. Muchos recomiendan entonces usted da una dosis inicial y cuando usted logra controlar el dolor, por ejemplo lo controló con 5 miligramos, usted da el 50% cada 4 horas. Recordar que es cada 4 horas. Y posteriormente usted deja las dosis de rescate.
También intentar pues no utilizarlos por tiempos prolongados porque entonces me aumenta la incidencia de eventos adversos. Y en pacientes no naive que ya tienen un uso crónico de morfina en general, pacientes oncológicos por ejemplo, podemos iniciar la titulación con 10 a 20% de la dosis total diaria. Con los opioides tenemos entonces oxicodona, hidromorfona, fentanil, tramadol, codeína, hidrocodona, según la potencia también, que vienen en diferentes presentaciones que conocemos. Las dosis pues sí se las dejo por acá en la tablita para que las revisen. Y también hay una dosis máxima pues importante recordar, importante explicarle a los pacientes que si bien no hay una dosis techo, relativamente pues no hay una dosis techo para el dolor, si hay una dosis en la que usted va a empeorar los eventos adversos y el paciente debe consultar para siempre ir evaluando las dosis pues que tiene de los opioides en los pacientes que lo usan crónicamente. Tenemos otros medicamentos, entonces recordar que hasta ahora llevamos acetaminofén, que lo podemos usar en dolor leve, pero lo podemos usar también en dolor moderado severo como coadyuvante. Tenemos los AINES, que deberíamos no usarlos por tiempos prolongados, dosis adecuada, nos basamos en los que tenemos disponibles, pues, Bademe, Comdrox, ya es lo que usted desee buscar. Tenemos los opioides son una estrategia muy útil, tenemos según la potencia pues que usted requiera, pero también debe ser muy considerado respecto a cuánto tiempo lo va a usar y si su paciente realmente se beneficia del medicamento. Y tenemos otros medicamentos como por ejemplo la ketamina, que es muy útil, por ejemplo, en esos pacientes que llegan con quemaduras importantes, dolor postoperatorio, pacientes con trauma, crisis vasoclusivas, a una dosis de 0.25 miligramos por kilo o 0.5 miligramos por kilo como analgésico. Recordar que hay personas más sensibles que se pueden disociar con esas dosis más altas, entonces uno podría considerar asociarlo a una benzodiazepina. La lidocaína también la podemos utilizar a una dosis de 5 microgramos kilo día y la podemos utilizar en los pacientes con dolor postoperatorio, neuralgia posherpética, también muy útil. Y el sulfato de magnesio también es útil en pacientes con dolor postoperatorio, cefalea, a una dosis de 50 miligramos por kilo. También podemos considerarlo. Recordar pues los eventos adversos asociados a estos medicamentos para considerar en qué paciente los voy a usar. La iosina es un anticolinérgico, también la podemos utilizar en algunos pacientes, dosis de 10 a 20 miligramos cada 6 horas. Esto viene muy asociado a dipirona y es muy usado pues la iosina compuesta pues dipirona y iosina. Recordar que no todos los pacientes se benefician de esto, por ejemplo el paciente con cólico renal, el medicamento de elección es un AINE, si ingresa con mucho dolor usted debería manejar un opioide por ejemplo asociado, pero la iosina no es tan útil en estos contextos. La dipirona también muy útil, 1 a 2.5 gramos cada 6 a 8 horas, esto no es muy usada en países ya desarrollados por granulocitosis, sin embargo pues nosotros la seguimos utilizando y al parecer no han habido grandes reacciones pues que generen que esto salga del mercado, pero eso lo va vigilando pues todos los grupos de toxicología. El metocarbamol u otros medicamentos según lo que usted tenga como diagnóstico de su paciente, como relajante muscular, 1 gramo cada 6 horas, máximo 9 gramos al día. Entonces recordar que el paciente con dolor es un paciente que tiene una urgencia médica, el dolor es un quinto signo vital, esto suena pues a carreta, pero es fundamental que el paciente que ingresa con dolor al servicio de urgencias yo debo controlarlo cuanto antes, pues es un paciente que está pidiendo atención por una urgencia realmente, digámoslo, vital. Entonces el dolor lo hemos como normalizado mucho, el paciente llega y dicen, ay, mira cómo está esa posición, un cólico renal, y lo dejamos ahí con dolor, y es fundamental controlar eso cuanto antes. No tener miedo como de combinar medicamentos, porque la analgesia multimodal funciona muy bien en la mayoría de pacientes, pero siempre dosis adecuadas, evitar usar por tiempos prolongados, si requerimos apoyo por especialistas, solicitarlo pues sin duda, el dolor es de por sí
digamos, casi una patología. El dolor del paciente necesita atención y si no se logra controlar debe ser manejado por un especialista si usted lo considera. Entonces, tenerlo pues súper presente. Y listísimo. Muchas gracias.